Bienvenidos a una nueva clase de física. Quienes habla Marcelo Ortiz Pla le da la bienvenida a una nueva cursada de física de tercer año correspondiente a la Escuela Técnica número 36. Dicho esto, pasamos a comentarles que el tema a desarrollar será en este segundo bloque del año, por un lado la electricidad, electrostática y electrodinámica, y en la última etapa del año vamos a trabajar un poquitito con óptica. Los calendarios están bastante ajustados, así que hemos tomado la precaución de que los apuntes correspondientes a óptica, que son los con los que llegamos un poquitito más jugados, ya estén completos, desarrollados, de forma tal que si nos vemos nuestros horarios un poquito comprometidos, tenemos la tranquilidad de haberle facilitado la totalidad del material involucrado en el programa de física de tercer año. Dicho esto, vamos a pasar a compartir pantalla. Vamos a intentar ver cómo era esto después de tanto tiempo, esperando, por supuesto, que alguna de las situaciones que tenemos habitualmente, ¿no? Que es la actualización del software, nos puede generar algún tipo de sorpresita. Entonces, en ese esquema, lo que vamos a hacer es, con cautela, irnos metiendo en el desarrollo de esto que serían las charlas con las que vamos a estar manejándonos en el día de hoy, en nuestro retomar. Así que lo que les voy a proponer es lo siguiente: vayan poniendo su nombre y apellido a continuación en el chat público para registrar sus presencias, y vamos a comenzar a meternos con un pequeño videíto. Ahora deberíamos tener sonido. Todos hemos escuchado alguna vez el término electricidad. Incluso conocemos las diversas aplicaciones que esta tiene, y que se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Pero, ¿qué es electricidad? Son diversas las definiciones de este concepto, pero para entender bien de qué se trata, es necesario empezar desde el principio. Todo en nuestro mundo está compuesto por materia. Si dividimos la materia en partes cada vez más pequeñas, llegaremos a una partícula diminuta llamada átomo. El núcleo del átomo contiene protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no tienen carga. Los electrones tienen una carga negativa y orbitan alrededor del núcleo. Un átomo puede ser comparado a un sistema solar, con el núcleo siendo el Sol y los electrones los planetas en órbita. Los electrones pueden ser liberados de su órbita mediante la aplicación de una fuerza externa, por ejemplo, un movimiento a través de un campo magnético, calor, fricción o bien una reacción química. Un electrón libre deja un hueco que tiene que ser llenado por un electrón removido de su órbita proveniente de otro átomo. Conforme los electrones libres se desplazan de un átomo a otro, se produce un flujo de electrones. Este flujo de electrones es la base de la electricidad. La expresión "los opuestos se atraen" es ciertamente verdadera cuando se trata de cargas eléctricas. Las cargas tienen un campo eléctrico invisible que los rodea. Cuando dos cuerpos con cargas similares están cerca, se rechazan entre ellos. Cuando dos cuerpos con cargas diferentes están cerca, sus campos eléctricos funcionan para crear atracción entre ellos. Cuando vemos un flujo de electricidad, tenemos que considerar sus características. Existen tres características principales de la electricidad: la intensidad o corriente, tensión o voltaje y resistencia. Lo que estamos viendo son las principales corriente. ideas con las cuales El flujo de electrones libres en la misma dirección general y átomo a átomo se conoce como corriente y se mide en amperes. Todos los temas que vamos a desarrollar en el capítulo de electricidad. Cuando hablamos de la corriente eléctrica, la dirección de flujo de dicha corriente debe ser tomada en cuenta. Existen dos teorías diferentes con relación a este aspecto.
flujo convencional y flujo de electrones. La corriente convencional nosotros la conocemos como flujo convencional. Esta teoría establece que los electrones fluyen de positivo a negativo. Benjamin Franklin estableció esta teoría cuando se sabía muy poco de la electricidad. Corrientes convencionales son corrientes continuas. Flujo de electrones. Cuando se tuvo más conocimiento en cuanto al comportamiento de los electrones, los científicos descubrieron que los electrones fluyen de negativo a positivo. Puesto que los electrones están cargados negativamente, son atraídos por cargas positivas y rechazados por cargas negativas. Tensión. La tensión es la fuerza que es aplicada a un conductor para liberar electrones. El flujo de la corriente eléctrica. Ahí voy mejorando. Para entender esto, entonces, podemos asociar la tensión a un circuito hidráulico. La idea sería volver un poquitito para atrás sobre el tema de flujo de electrones por acá, pues me interesa hacer hincapié en algo que es importante, que es lo siguiente. Hay dos tipos de corriente eléctrica, ahí está, o dos flujos de electrones en realidad. Entonces, el primero que en el video lo llama flujo convencional, en realidad es lo que sería, bueno, acá tendríamos lo que nosotros asumimos como hipótesis cuando no se conocía la estructura del átomo, y el flujo de electrones realmente como es en la práctica. Esa es una primera conceptualización. Y por el otro lado, cuando hablamos, esta teoría establece que los electrones fluyen de positivo a negativo. Benjamin Franklin estableció esta teoría cuando se sabía muy poco de la electricidad. Esto es una corriente de tipo flujo de electrones. Cuando se tuvo más conocimiento en cuanto al comportamiento de los electrones, los científicos descubrieron que los electrones fluyen de negativo a positivo. Puesto que los electrones están cargados negativamente, son atraídos por cargas positivas y rechazados por cargas negativas. Tensión. La tensión es la fuerza que es aplicada a un conductor para liberar electrones, lo que provoca el flujo de la corriente eléctrica. Acá tendríamos en este flujo de la corriente eléctrica, en el flujo de la corriente eléctrica que tendríamos acá, estaríamos definiendo el tipo de corriente que nosotros vamos a utilizar, que es la corriente continua. ¿Por qué motivo vamos a usar esto? Primer motivo, porque es más sencillo. Se supone que ustedes en taller también han visto algo de corrientes alternas. Las corrientes alternas conceptualmente son lo mismo, solo que las ecuaciones son un poquitito más complicadas porque la manera en que generamos el flujo de corrientes que se vaya en un sentido y en otro sentido alternando, y entonces los electrones se la pasen yendo y viniendo, básicamente. En cambio, en el caso de las corrientes continuas, hay una circulación entre un cation y un anión, básicamente. Entonces es importante tener en cuenta esto. Vamos a asociar la tensión a un circuito hidráulico en donde la bomba es la encargada de proporcionar la suficiente presión y fuerza al líquido que estemos utilizando, al igual que la corriente fluye en un conductor en la medida que se aplica tensión eléctrica a este. La unidad de medida de la tensión es el volt. Existen dos maneras a través de las cuales la tensión obliga a la corriente a fluir. Corriente directa y corriente alterna. Acá estamos. Corriente directa es lo que nosotros llamamos corriente continua. ¿De acuerdo? Su origen es básicamente una transformación química en una batería. Esta corriente continua, que es la que se usa dentro de las computadoras, ese flujo de electrones, es consecuencia de una pérdida de una de las partes que compone la batería y de una ganancia de la otra, por lo cual se va a producir una migración de electrones. En tanto que en el caso de la corriente alterna, consecuencia de la presencia de los campos electromagnéticos, lo que vamos a hacer es hacer ir y venir los electrones, que serían básicamente siempre los mismos de los que está el conductor. Ahí vamos. Corriente directa. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir continuamente en una dirección a través de un circuito cerrado. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente directa.
corriente continua. Corriente alterna. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir primero en una dirección, después en la dirección opuesta, alternando muy rápidamente. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente alterna. Resistencia. La restricción al flujo de electrones a través de un conductor se conoce como resistencia y se mide en ohm. En general, existen 4 factores que afectan la cantidad de resistencia de un conductor: material, longitud, área y temperatura. Material. Sabemos que la cantidad de flujo de electrones depende de la facilidad con la cual átomos particulares dejan sus electrones y aceptan nuevos electrones. Los materiales que permiten esto se conocen como conductores. Acá estamos definiendo otra cosa importante. Cobre, el oro y la plata son buenos conductores. Materiales que no sueltan fácilmente sus electrones y restringen el flujo se conocen como aislantes. El hule, vidrio y porcelana son buenos aislantes. Conductores y aislantes desempeñan un trabajo de equipo muy importante. Un cable eléctrico tiene un conductor de alambre de cobre en la parte interna con un aislante de revestimiento de hule alrededor. Los electrones libres fluyen a lo largo del alambre de cobre, mientras que el revestimiento de hule mantiene los electrones libres en la parte interna para evitar choque eléctrico y otros problemas. Muy finito. En general se trabaja con soldadura de plata. Entre mayor la longitud del conductor, mayor es su resistencia. La resistencia se incrementa o reduce en proporción a la longitud del conductor. Área. Conforme se incrementa el área de un conductor, reduce su resistencia. Y a la inversa. Por ejemplo, si el área de un conductor es duplicada, la resistencia se reduce a la mitad. Temperatura. Habitualmente, cuando se eleva la temperatura de un conductor, se eleva su resistencia. El factor temperatura no es tan predecible como los demás factores, pero debe tomarse en cuenta cuando se maneja la electricidad. Si quieres aprender más, dale me gusta. Bueno, salimos de nuestra pantalla compartida. Y bueno, vamos a comenzar a conversar un poquitito sobre esta configuración, digamos, que es lo que sería la electricidad, ¿no? Ahora lo que tendríamos que hacer es un poquitito comenzar y ponernos a charlar sobre algunas definiciones que tienen que ver con la electricidad en sí misma, la definición. Entonces, de lo que estuvimos viendo, podríamos concluir que, ¿qué era la electricidad? Básicamente, la electricidad son muchos fenómenos que los tenemos a lo largo de nuestra vida cotidiana, es una herramienta que estamos permanentemente utilizando, y son fenómenos derivados del uso de cargas eléctricas. Básicamente sería eso. Tendríamos los fenómenos estacionarios, es decir, circunstancias en las que se manifiesta la electricidad, digamos, estando este esquema de cargas de electrones estáticos, es decir, un ejemplo típico que ocurriría sería, vieron cuando nosotros trabajamos con ropa sintética, por ejemplo, bueno, los pulóveres que además de tener lana tienen fibras sintéticas, bueno, por el rozamiento se generan ciertos fenómenos, y cuando uno, digamos, está cargado, como se dice, le da la mano a otra persona, a veces nos damos electricidad. Bueno, esa sensación brusca nos permite, digamos, materializar en forma experimental una sensación de lo que es la electricidad en sí misma. Otros fenómenos son los fenómenos de aprovechar el flujo, la electricidad en forma dinámica, es decir, el movimiento de las cargas eléctricas. Entonces tendríamos dos situaciones. Lo que ocurre cuando las cargas eléctricas se ponen en evidencia pero están quietas, y los fenómenos que están involucrados por el movimiento de las cargas eléctricas. Entonces,
lo que vamos a hacer ahora es comenzar a charlar un poquitito sobre la electrostática. Bien, ¿qué es la electrostática? Básicamente, los fenómenos que vamos a comenzar a estudiar nosotros ahora, que tienen que ver con la presencia de cargas eléctricas que se encuentran en reposo de alguna manera y que van generando tensiones hasta que se dispara una situación. Un ejemplo típico, uno de los tantos ejemplos típicos que estaríamos viendo, serían los rayos. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Si nosotros frotáramos, por ejemplo, un pullover de lana con una regla, ¿qué ocurriría? Tengo una regla por acá, no tengo ninguna regla a mano, pero bueno, tengo un pedazo de plástico con un broche acá. Si yo lo frotara, después lo que podría hacer es, sobre esta carga eléctrica, sobre los pelitos, pasarlos y ver que esos pelitos se levantan. Ese fenómeno tiene que ver con la presencia de estas acciones de las cargas electrostáticas. Ejemplos típicos, y en los estudios ya los hacían los griegos y tenían noción de estas propiedades. Ellos lo que proponían era, en general, frotar pieles de animales con pedacitos de vidrio o con barras de azufre. Esto es lo que generaba unas situaciones muy particulares, que en fin, de alguna manera lo que lográbamos era que esos fenómenos que ocurren llamaban la atención, parecía que hubiera magia, ¿no? Que generaban, por ejemplo, nosotros podríamos hacer varias experiencias, y en general en el aula solemos hacer algunas de estas, ¿no? Por ejemplo, lo que hacemos es tirar papelitos en una mesa, pedacitos pequeñitos de papel, estos podrían replicar en casa, tranquilamente, después agarrar una regla de plástico, frotarla contra un pullover, frotarla, y después acercar la regla sobre los papelitos. Y en general vamos a ver que en general son o atraídos o repelidos, o sea, rechazados. Entonces los podríamos generar movimientos indirectos. O sea, movimientos a distancia, o sea, sería una acción a distancia que generarían estos fenómenos, ¿no? Los campos electrostáticos. En general, ¿por qué aparecen desapercibidos? O sea, nos cuesta detectarlos, porque permanentemente los electrones van buscando su equilibrio. Generalmente, ¿qué ocurre? Cuando nosotros frotamos esa regla, lo que ocurre es que esa regla le está sacando electrones al pullover, por rozamiento. Entonces se produce un desequilibrio. Ese desequilibrio es el que genera el paso de electricidad. Ahora, ¿qué pasa? Ese desequilibrio se trata de ordenar. Lo que trata de hacer es volver a la situación precedente, es decir, una situación de equilibrio eléctrico, es decir, cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas, se llaman positivas y negativas porque era que poner un nombre, y como estaban de moda las matemáticas, el signo más y el signo menos, hacía poquito se habían inventado los números, el campo de los números naturales había sido, digamos, ampliado al campo de los números enteros con positivos y negativos, con los complementos, los números complementarios. Entonces, bueno, como que el positivo y el negativo estaba de moda. Entonces, bueno, de alguna manera se involucró. Así como yo le contaba de papelitos, podemos pensar en pelusas, podemos pensar en polvo de tiza o talco. Sobre esos cuerpos podemos generar este tipo de acciones. Es más, hay una experiencia muy interesante que se ha realizado, en algunos años hemos realizado lo que se llaman carreras. Entonces poníamos una latita de gaseosa vacía, y sin tocarla la vamos empujando y vamos generando, por la acción de un campo electrostático, una carrera de latitas, las ponemos en movimiento. Entonces hay un montón de experiencias muy interesantes que se pueden hacer y que están disponibles en videos de YouTube, así que mi recomendación sería que exploren, revisen, busquen bastante de estas. Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que sería una carga eléctrica. Vamos a empezar a meternos en lo que sería el método experimental. Por supuesto, lo que vamos a hacer es reconocer que hay dos tipos de cargas. Así como la gravedad es una fuerza que siempre, si ustedes me ven acá, siempre cae en un mismo sentido. Hay una sola dirección
y hay un solo fenómeno físico que está descrito por las leyes de Newton, que es la acción del campo gravitatorio. En el caso de la cuestión de los campos eléctricos, no hay un caso, una situación posible, siempre la atracción hacia el centro que tiene mayor cantidad de masa acumulada, sino que hay un fenómeno de acción y de repulsión. Esto se debe a que hay dos tipos de sustancias distintas. Hay dos tipos de sustancias distintas. Este tipo de sustancias implican que cuando se encuentran iguales sustancias, se rechazan. Cuando se encuentran una sustancia de un tipo y la otra sustancia del otro tipo, se atraen. Había que poner un nombre, los griegos llamaban a los derivados del ámbar por un lado, que de ahí viene la palabra electricidad, electra, y electra quiere decir que tiene ámbar o algo por el estilo. Lo concreto no es mi fuerte el griego puntualmente, pero lo concreto de todo esto es que se da que existen dos sustancias diferentes, a las que arbitrariamente le vamos a poner una carga, un signo positivo y un signo negativo. Lo vamos a llamar negativos a los electrones y positivos a los protones, eso asociándolo con las estructuras de los átomos, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que los átomos es la partícula de menor tamaño que mantiene las propiedades de una cierta sustancia? ¿De acuerdo? Tenemos la molécula, en realidad, cuando la sustancia es compuesta, y cuando la sustancia es simple, la estructura mínima sería el átomo. En la tabla periódica de química que ustedes están viendo, y que deberían haber visto a esta altura del partido ya, los diferentes elementos que ustedes están visualizando, lo que tienen son diferentes cantidades y proporciones de protones, neutrones en el núcleo y electrones girando en sus nubes alrededor. Bueno, de alguna manera, la electricidad es una manifestación física de la interacción que ocurre entre estas partes componentes de los átomos. La particularidad que tenemos con esto es lo siguiente, y ahora vamos a empezar a meternos un poquitito en la acción que generan, porque estas acciones que se generan son básicamente fuerzas. Así que lo que les voy a proponer ahora es de nuevo compartir pantalla. Ya me están quedando no demasiados minutos, así que bueno, vamos a ir compartiendo la pantalla número 2, que no es la más. Y acá me voy a plantar en el apunte de electricidad porque quería mostrarles esto. En realidad lo que quería hacer era centrarme en las cargas. Las cargas se manifiestan en sus acciones ¿de qué manera? Porque se mueven. Ese movimiento, esa acción de movimiento, ese desplazamiento, es producto de una fuerza. Acuérdense que el mecanismo lógico que utilizamos en física de segundo para analizar las fuerzas es que la fuerza es la causa, la manifestación física es el desplazamiento de un cuerpo. Entonces, lo que se detectó con la acción de la electricidad es que por acción había unas fuerzas, acuérdense también que había diferentes tipos de fuerzas de contacto y fuerzas que actúan a distancia. Estas fuerzas son fuerzas a distancia, es decir, fuerzas que sin tocarlos se generan reacciones. Entonces, la causa es el campo magnético, el campo eléctrico, como queramos llamarlo, algo que tiene una propiedad, que tiene una sustancia. Cuando estas sustancias, a las que le pusimos de nombre negativo, se acercan, se repelen, es decir, aparecen fuerzas que las separan. Cuando hay fuerzas, hay materiales que tienen cargas positivas, las llamamos positivas, o sea, el tipo de sustancia es positiva, ¿qué ocurre? Esas sustancias también se repelen. Quiere decir que a cargas iguales, hay que ponerle un nombre a esto, le ponemos carga. A cargas iguales se produce una repulsión, es decir, aparecen fuerzas iguales y contrarias en las dos sustancias, por ley de Newton, por supuesto,
que hace que se tiendan a alejar. Y cuando estas sustancias son diferentes, lo que ocurre es que, fíjense, sería este caso, se produce una atracción. El tema es, estas fuerzas que nosotros estamos de alguna manera mostrando aquí, tienen una magnitud. Y lo que tenemos que tratar es de definir esa magnitud. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Lo haríamos básicamente, por ejemplo, a medida que acercamos las cargas, vamos a ver que se produce una repulsión. Si podemos medir el desplazamiento, de alguna manera podríamos inferir la magnitud de la fuerza que la está generando, que sería lo que de alguna manera estamos poniendo en evidencia en estas gráficas. Ahí voy a borrar un poquito la pizarra. Ahora bien, en este contexto, podríamos generar diferentes aparatos. Acá estamos viendo lo que se denomina un electroscopio, que básicamente, ¿qué es lo que hace? Nos permite mostrar efectivamente estas materializaciones. Un ejemplo típico de esto, creo que lo tengo un dibujito por acá abajo, ahí tendríamos, y esta es una experiencia que generalmente realizamos, fíjense, tenemos un frasco de vidrio, tenemos un cable de alambre gordo con un conductor, acá tenemos pan de oro no. ¿Vieron el papel metálico de los atados de cigarrillo? Ese papel metalizado podemos cortarlo, hay que sacarle con mucho cuidado la hoja de papel y que quede solo la parte metálica, y con mucho cuidado podríamos generar el equivalente de este pan de oro. El pan de oro fue el que se utilizó, que era el mejor conductor para las primeras experiencias, entonces es mucho más sensible y se visualiza mucho mejor, pero nosotros podríamos tranquilamente generar esto de un modo más barato y sencillo. Me está quedando menos de un minuto, así que lo que les propongo es lo siguiente. Desconectemos, reconectamos nuevamente en nuestro bloque, volvemos a conectarnos ahora cuando se corta la comunicación, y continuamos charlando sobre este efecto interesante, que sería la construcción de un electroscopio como una manera de materializar la manifestación física y poder medirla. Ese sería un poquito el objetivo. Porque de esa manera lo que podemos lograr es medir y, bueno, tratar de replicar lo que hizo un investigador de apellido Coulomb, que fue el que logró determinar la ley que rige, que nos permite predecir la cantidad, el valor, la magnitud de la fuerza que se genera. Y a partir de ahí realizar toda una construcción y continuar nuestra charla tranquilos, referida a la electricidad. Como les contaba, había muchas maneras de tratar de poner en evidencia la presencia de la electricidad electrostática. Un aparato muy fácil de hacer, muy simple de construir, y además que nos permite de alguna manera entender, o más que entender, poner en evidencia esta presencia de la electricidad electrostática, es lo que se llama un electroscopio. El electroscopio es básicamente un frasquito de mermelada de vidrio para que sea transparente y que nos permita verlo, nada más que por ese motivo. Al cual le perforamos la tapa, en esa tapa después generamos una pequeña aislación para que no, porque en general las tapas son metálicas, entonces para que no genere interferencia, y pasamos un cable de cobre, un gruesito como para que tenga un poquito de resistencia mecánica, y armamos un gancho. En ese engancho colgamos este papel o pan, en este caso sería de aluminio, porque en realidad podemos usar los atados de cigarrillo, el papel metálico, muy, muy finito, muy liviano, con mucho cuidado cortamos, armamos una cintita, ahí ya les voy a ir compartiendo pantalla como para que lo vayan viendo, ahí estaríamos en primer plano viendo esa imagen en la cual tenemos el frasco por un lado, este sería nuestro frasco de vidrio, acá podríamos poner bote o frasco, es lo mismo. Acá lo que podemos poner es corcho o un poquito de cinta aisladora para aislar, para diferenciar que no haga contacto
el cable de cobre, que es lo que tenemos por acá. Este sería un cablecito de cobre con su gancho correspondiente. Y acá lo que hacemos es un bollo con papel, con el resto, dos o tres hojitas de esos papeles de los cigarrillos, por ejemplo, se hace un bollo. Y entonces, ¿qué ocurre? Nosotros lo que hacemos es frotar después fuertemente con este aparatito. Nosotros frotamos una regla con nuestro pullover. Lo flotamos, después lo vamos acercando. Lo acercamos. Imaginemos que es la regla. Y la vamos acercando hacia nuestra bolilla. ¿Qué ocurre? Al estar esto cargado positivamente porque perdió electrones, por ejemplo, ¿qué ocurre? Los electrones que hay en el cobre son atraídos hacia la parte superior, por acá. Y entonces, ¿qué ocurre? Esta atracción que genera hace lo siguiente, que esto, digamos, o sea, todos los electrones se fueron para arriba, acá quedan carguitas positivas. Es decir, queda cargado positivamente, pues se fueron los electrones. ¿Qué ocurre? Esta solapita se tiende a alejar de esta solapita y se genera un movimiento que es bastante interesante. Entonces, está bueno hacerlo. Hay un par de videos que les propongo que busquen respecto del funcionamiento de los electroscopios, que les va a ayudar bastante a entender y ver cómo funcionan estos aparatitos, que son bastante interesantes. Bueno, acá lo que tendríamos que hacer ahora es avanzar un poquitito más. Voy a achicar un poquitito para ver algunos otros aparatitos. Acá tenemos lo que se llama un péndulo, un péndulo electrostático. No, en el segundo bloque ya no hace falta, quedaron registrados en el primer bloque, así que no se hagan problema. Las grabaciones solo grabamos los nombres en el primer bloque. Asumo que volverán todos, en general. Debería de ocurrir eso. Qué sé yo, si veo que hay mucha diferencia, les pediré que lo empiecen a hacer y listo. Pero por ahora, como más o menos cumplen todos, y estamos más o menos en el mismo orden de cantidad, no hace falta registrarlo de nuevo. Bueno, tendríamos un péndulo, que fíjense, acá tenemos una barra electrizada, esto es lo interesante. Esto es la famosa regla que frotamos y genera, si esto es un péndulo en el cual tenemos de nuevo un bollito de material metálico, bueno, podemos generar un desplazamiento en este sentido, que suba y se quede en equilibrio en esta posición. Lo interesante de todo esto es que podemos generar situaciones muy piolas. ¿Por qué? Porque tendríamos una situación, imagínense que este es el punto, el tensor, tenemos una tensión por acá, tenemos una tensión, y tenemos una fuerza gravitatoria. La fuerza de gravedad, el peso de esta bolita, hace que vaya para abajo. Con lo cual, para que esto esté en equilibrio, este sistema, bueno, acá tendríamos que ver de descomponer esta tensión en sus dos componentes. Entonces podríamos poner la tensión descompuesta en la vertical y en la horizontal. Entonces tendríamos que estar generando de alguna manera una fuerza en esta dirección que sea igual y contraria para que el sistema se mantenga en esa posición. Esta es la fuerza electrostática. Esta fuerza, de esta manera podemos darle magnitud, porque conocemos la tensión, podemos conocer la tensión, podemos conocer el peso, y de esta manera podemos hallar el valor, la acción de la fuerza. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, de alguna manera lo que va a ocurrir es que estas fuerzas que yo les estoy mostrando, le vamos a dar magnitud y vamos a comenzar a estudiarlas. Bueno, me olvidé de borrar la pizarra. Otro aparato muy piola, muy interesante para esto, es el generador de Van der Graaf. Esta es una maquinita en la cual ponemos en evidencia, fíjense la chica que está en la foto, voy a ver si puedo aumentar
el efecto, fíjense cómo los pelos se le cargan eléctricamente. Por supuesto, el generador de Van der Graaf que ustedes están viendo al costado es inmenso, pero acá tendríamos nuestro esquema de un generador de Van der Graaf, en el cual lo que se hace es tener una muy interesante lugar para generar cargas, y lo que generamos es con una cinta, rozamiento, 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 y de alguna manera, de esa manera cargamos positivamente en la parte superior, y al tocarlo, al acercarse, la acción que genera estas cargas eléctricas que tenemos en el bloque, ahí voy a marcar el bloque, en este bloque que tendríamos acá en nuestro dibujo, genera esta reacción, esta manifestación que serían la de las cargas en los diferentes, en el pelo, en este caso, que es un referente que en mi caso no ocurriría, ¿no? Pero lo concreto de todo esto es que si tenemos una manifestación, y acá entramos a ponerle números a esas manifestaciones, cantidades. La ley de Coulomb, básicamente, Coulomb lo que hizo fue definir que los distintos materiales tienen una cierta, así como teníamos la propiedad de la masa, bueno, un cuerpo tiene una propiedad que sería la carga. Esa carga la definimos con una letra Q minúscula, y lo que establece es que, estudiando cómo se acercaba, por ejemplo, con esos aparatitos, el electroscopio, el péndulo electrostático, el generador de Van der Graaf, todos aparatitos de esta índole que nos permiten de alguna manera medir propiedades, o sea, recuérdense, la física que estudiaba, propiedades que se pueden medir. Dentro de ese contexto podemos medir distancias. Entonces, midiendo distancias, podemos definir que hay cargas, y esas cargas, bueno, definen otras magnitudes, que en este caso tendríamos las fuerzas. Entonces, de la medición, ¿qué surgió? El valor de la relación que la ley de Coulomb plantea, que es simple. El módulo, la magnitud de las fuerzas que se ejercen, que tenemos por acá, bueno, por supuesto, por ley de Newton, el principio de acción y reacción, las dos fuerzas son iguales y contrarias. ¿De acuerdo? ¿De qué dependen estas fuerzas? Y básicamente depende de la cantidad de cargas. Si la carga 1 y tenemos la carga 2, son proporciones, dependen. Si aumento la carga 1, aumenta la fuerza. Si aumento la carga 2, aumenta la carga de la fuerza, aumenta la fuerza. Con lo cual, son directamente proporcionales a las cargas, esta fuerza. Y después, lo que sí se notó es que son inversamente proporcionales a la distancia. Es decir, a mayor distancia, menor fuerza. Entonces, pero además, esa fuerza no es que era lineal, sino que crecía muy rápidamente cuando se achicaba la distancia. Con lo cual se concluyó que la proporcionalidad era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y por supuesto, como estos elementos se pueden medir y estos elementos se pueden medir, lo que tenemos es una constante de proporcionalidad a la que llamamos, por supuesto, constante de Coulomb, como no podía ser de otra manera. Y a partir de ahí tenemos ya construida nuestra primera ley de la electricidad, digamos, la ecuación fundamental de la electrostática, que fue definida por Coulomb y que básicamente nos permite definir el valor de la unidad de carga. Q minúscula la definimos con esta fórmula. ¿Y qué es Q minúscula? Fíjense, acá está la definición. Dice, para definir la unidad de carga, decimos que dos cuerpos en el vacío, porque también depende de dónde estás, cómo se comportan. Por supuesto, cuando trabajamos con el aire, casi podemos decir que es el comportamiento muy parecido al del vacío. Entonces, lo que podemos plantear es lo siguiente. Si tenemos dos cuerpos en el vacío, que tienen una carga de 1 Coulomb cada una, es una unidad de carga, y que se hayan separado a una distancia de 1 metro, se repelen con una fuerza de 9 por 10 a la 9 newton. Esa es la definición de carga.
Y básicamente, ¿de dónde sale? Sale de esta expresión que les mostré acá. Esta constante de proporcionalidad, pues no define más ni menos que esto. Porque si la carga Q1 es igual a un Coulomb, la carga 2 es igual a un Coulomb, la distancia es igual a un metro, todo esto da 1, y la relación que hay entre las fuerzas y estos elementos es esta constante de proporcionalidad que en este caso se midió y experimentalmente da 9 por 10 a la 9. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la unidad? Sería Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Por qué motivo? Porque acuérdense que cuando tenemos una ecuación, ¿qué debe ocurrir? Y acá sí voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir por un momentito y me vienen a compartir una pizarrita para escribir lo siguiente. Fíjense que mi expresión, módulo de la fuerza, es igual a una constante K multiplicado por Q1 multiplicado por Q2 y dividido todo por la distancia al cuadrado, tal como nosotros planteábamos. Esto tenía una carga, habíamos dicho positiva, otra carga positiva por acá, había un Coulomb por acá, había una distancia por acá, y hay una fuerza que aparece en este sentido y en este sentido, iguales y contrarias. Entonces, ¿qué ocurre? Esto tenía una unidad de medida, Newton. Las fuerzas se miden en Newton. Las cargas dijimos que se miden en Coulomb. Las distancias se miden en metro, en este caso metro cuadrado. ¿Para qué? Esto que está acá es igual a esto que está acá, los Newton, y acá tenemos Coulomb, metro cuadrado, la unidad de la constante K tiene que ser tal que nos permita que quede Newton, que simplifiquen los Coulomb al cuadrado y que simplifiquen los metros al cuadrado. Por ese motivo, tiene las unidades que tiene. Y entonces, metro cuadrado se puede ir con metro cuadrado, Coulomb se va con Coulomb, y me quedan a ambos lados de la igualdad Newton. Por eso las unidades, en la magnitud la teníamos 9 por 10 elevado a la 9, Newton, metro cuadrado, sobre, bueno, es un cuadrado, sobre Coulomb al cuadrado. Esa es la idea a partir de la cual, bueno, ahora vamos a borrar la imagen, pero acá lo que hicimos fue homogeneizar dimensionalmente la fórmula para que lo que está a la izquierda sea igual a lo que está a la derecha. Es decir, lo que hicimos fue medir el valor de Q, medir el valor de Q, medir la distancia, medir la fuerza y fijar el valor de K. Por supuesto, no lo hacemos con una situación, con un elemento. Lo que hacemos es muchas veces hasta poder definir esa variable, que descubrimos que depende también del medio en el que se encuentra la prueba. No es lo mismo hacerlo en el vacío o en el aire que hacerlo bajo el agua. Entonces, estas condiciones que se pueden replicar están condicionadas por el medio también. Entonces el valor de K va a cambiar. Nosotros lo que hicimos fue, en nuestra definición, decir, bueno, en el vacío nos fijamos y vale tanto. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb. Por supuesto, en otros medios va a tener valores diferentes. Lo que tendríamos que hacer es encontrar la equivalencia entre los diferentes K, que serían las constantes de Coulomb en las diferentes sustancias. Entonces, en esos casos, por supuesto, el valor varía y tendríamos una especie de K relativo, si quieren llamarlo de alguna manera, que nos va a permitir, vamos a volver a cambiar, vamos a volver sobre la pantalla, ahí estamos. Ahora sí estamos. En presencia de nuestras fuerzas. Bueno, habíamos definido entonces el valor de K, gran avance, gran paso para el día de hoy, y empezamos a tener problemas ahora. ¿Por qué motivo? Porque ahora vamos a tratar de hacer una aplicación. Por supuesto, la unidad del Coulomb es una medida muy grande, la unidad de medida. Así como tenemos algunas medidas como los pascales, que eran muy pequeñitos, y las medidas de las presiones terminaban midiéndose en hectopascales, kilopascales, megapascales,
el Coulomb es una unidad de medida muy, muy grande. Entonces trabajamos con submúltiplos. Esos submúltiplos nos permiten, digamos, hacer experiencias, que en este caso vamos a estar hablando de milicoulomb. Microcoulomb en general, micro es la medida con la cual vamos a estar trabajando. Muy, muy pequeñitas cargas eléctricas. Y bueno, y acá empezamos a tener algunos ejemplos. Si tenemos dos cargas puntuales, acá lo que básicamente nos propone este ejemplo es lo siguiente, y acá voy a empezar a dibujar un poquitito. Nos propone y nos plantea la siguiente situación, dice, calcular una fuerza de atracción entre dos cargas puntuales. Tengo una carga por acá, que se llama Q1, que es negativa. Tengo otra carga, Q2, por acá, que es positiva. Están separadas a una distancia de 1,5 metros. Hasta ahí vamos bien. Y están en el vacío, o en el aire. Entonces nos dice calcular la fuerza. Nosotros tenemos que hallar el valor de la fuerza, la magnitud. La fuerza sabemos porque trazamos una recta, y sabemos que como son, acá ya empecé mal. Fíjense, las fuerzas son de atracción. ¿Por qué motivo? Porque las cargas son negativas y positivas. O sea, hay una fuerza en este sentido, una fuerza igual y contraria, se atraen. Es decir, que en un instante esto está quieto. Si estas cargas, el elemento físico, imaginemos una bolita y una bolilla, se pueden mover, se atraerían. Al atraerse, aumenta la fuerza, se atraen más y se terminan pegando. Este sería un fenómeno que estaría ocurriendo. Bueno, acá nos están pidiendo en un cierto instante, ¿cuál es? El instante en el que la distancia es 1,50 m, tenemos una carga Q1 y una carga Q2, ¿cuánto vale la fuerza F? Y acá simplemente hay que hacer la cuenta. Lo interesante de esto es que, en este caso es sencillo, una aplicación directa, pero si tuviéramos más fuerzas, y ahí es donde entran a jugar y donde vamos a empezar con los problemas, fíjense cuál sería, bueno, acá la distancia, hay que despejarlo, es básicamente el mismo ejemplo, pero acá ya empieza a ponerse más interesante el asunto, porque ya no hay dos cargas nada más. Y la ley de Coulomb está desarrollada de alguna manera para estudiar el comportamiento de dos cargas eléctricas únicamente. Los campos, la teoría del campo, la teoría de las fuerzas, tienen que ver con el principio de superposición de los efectos. Ello implica que basta estudiar los comportamientos individuales de a pares de fuerzas, superponerlos y obtener el comportamiento resultante. En este caso tendríamos tres fuerzas, con lo cual tendríamos que estudiar lo que ocurre entre estas dos fuerzas primero, y luego entre estas otras dos fuerzas, y luego entre esta fuerza y esta fuerza. Del efecto combinado, estas tres acciones combinadas, surge la estructura general, con lo cual acá empezamos a necesitar suma de fuerzas vectoriales. O sea, acá fíjense, tendríamos en este momento, en la carga 1, la acción simultánea de F1, entre F1 y F3, y la acción entre F2 y F1. Y en cada uno de esas cargas y elementos, fíjense que le dimos mayor dimensión a la carga 3 porque el valor de la carga es mayor. Entonces, como es mayor, fíjense que estamos de alguna manera representando con el diámetro de la carga la magnitud de la misma. Mayor diámetro, mayor carga. De forma tal que comenzamos a tener, hasta ahora acá tenemos una gran ventaja.
Los 3 ejemplos que yo les propuse tienen una particularidad. Las fuerzas son colineales, con lo cual la suma es sencilla. Pero, la cosa se va a poner más picante cuando empecemos a meternos en un espacio ya de 2 dimensiones. Acá tenemos un espacio de 2 dimensiones, pero está fácil. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas son colineales y no tendríamos problema. Vienen por acá el análisis, ya vamos a volver sobre el mismo. Pero acá empieza a ponerse la cosa más fulera. ¿Por qué? Y acá viene la importancia. Fíjense que acá tenemos, de alguna manera, una estructura en la cual, sobre un triángulo, en sus vértices, tenemos las cargas dispuestas. Entonces, claro, la acción de la carga 1 y la carga 3 la vamos a tener representada por esta fuerza que está acá. Voy a ponerle, voy a deshacer y voy a poner otro color. Ahí. Ahí está. Y acá estaría la otra, que son iguales y contrarias. Pero entre la fuerza Q1 y la fuerza Q2 hay otra manifestación física, en este caso, una fuerza en este sentido y una fuerza en este sentido. Y por supuesto, entre la fuerza Q2 y la fuerza Q3, negativo-positivo, tendríamos otras acciones. Una acción en este sentido y una acción en este sentido. Con lo cual, fíjense, ¿cómo sería el comportamiento o el movimiento de la carga 1? Y bueno, ahí empezamos a tener problemas. La carga 1, vamos a tener que hacer lo siguiente. Acá voy a hacer algo que es sencillo, es achicar los espesores. Voy a trazar una paralela por acá a la fuerza F1. Voy a trazar por acá una paralela a la fuerza F1.3, F1.2. Y ahí me apareció lo que serían, lo que llamaríamos una resultante, ¿no? Y acá tendríamos nuestra fuerza resultante, que sería de alguna manera la que podría, si hay coincidencia entre la acción y la reacción, que sería el movimiento, se desplazaría en esta dirección esta fuerza. Esta otra que tendríamos por acá, vamos a ponerla por acá, sería más simple de dibujar, pero tendríamos algo así. Y tendríamos, por supuesto, una fuerza en este sentido. Y por último, me faltaría mostrarles qué pasaría con esta fuerza que tendríamos. Una paralela por acá, una paralela por acá, más o menos algo así, y tendríamos una fuerza, vamos a poner un color en este sentido, así. Con lo cual, podríamos ver el comportamiento. Vamos a jugar la clase que viene, es decir, el día jueves, con varios simuladores. Vamos a trabajar con un simulador en el que vamos a empezar a ver los comportamientos concatenados de estos elementos y vamos a meternos un poquitito ya en el cálculo. Yo creo que para ir calentando los motores en este regreso hemos visto más que suficiente. Faltaría que hagamos un par de cuentitas. Bueno, y acá estamos viendo la complejidad involucrada en este proceso. Necesito que repasen para el día jueves la suma vectorial. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con simulaciones y vamos a estar trabajando también con un programita que se llama GeoGebra, que nos va a permitir hacer algunos cálculos de sumas de vectores. Son muy sencillos, así que tal vez lo hagamos directamente sobre un esquema semejante al que estuvimos planteando ahora, es decir, valiéndonos de las herramientas que nos propone Zoom nada más como pizarra. Pero tengan presente que esto puede ir aumentando en complejidad. Entonces, la clase que viene ya vamos a comenzar a meternos con algunos simuladores para tratar de describir estos comportamientos y vamos a trabajar sobre la resolución de varios de los problemas. Y vamos a ver sobre el final de la clase que viene, también vamos a estar definiendo algunos conceptos que tienen que ver con ir avanzando poquito a poquito en la definición de, aparte de la ley de Coulomb, de otros conceptos que son importantes, como campo electrostático, la teoría de campo, que es un campo, en fin. Nos vamos a ir involucrando poquitito a poquitito
en algunas definiciones conceptuales que son muy, muy importantes para llegar finalmente a los capacitores o condensadores, y ahí lo que vamos a hacer es trabajar en la resolución de circuitos. Esa sería un poco la estrategia para este primer bloque. Después lo que vamos a hacer es una pequeña evaluación, como venimos realizando, que es un problema con autocorrección sobre este tema, y después nos vamos a meter en electrodinámica. Con lo cual ahí tendríamos resuelto el primer bloque. Luego vamos a entrar ya en el bloque de óptica y con eso estaríamos terminando el año. Lo que les voy a pedir es que por favor no se atrasen con las actividades, con las guías, que son prácticamente quienes quiero que está definiendo, más allá de estas actividades que estamos realizando con autoevaluación, las que están definiendo la aprobación o no del curso de física. Entonces, en este contexto, sería bueno que no perdamos de vista esta situación. Yo creo que por el día de hoy es más que suficiente, así que abrimos el juego a las preguntas, dudas que hayan tenido, y creo que por hoy es más que suficiente como una primera entrada en calor sobre este tema que tiene su complejidad. Vamos a trabajar entonces la clase que viene con simulaciones, así que estoy a su disposición para contestar alguna pregunta, alguna duda, y si no las hubiera, nos estaríamos encontrando el día jueves a la misma hora, a las 9 de la mañana. ¿De acuerdo? Por supuesto, el día miércoles seguramente le estaré haciendo llegar la invitación por la misma vía, es decir, a través de Telegram, como para que nos podamos reencontrar y repasar. Lo que les propongo y les pido es que presten atención. Ahora lo que voy a hacer a continuación es, no bien terminemos nuestra conferencia, subir para que tengan a disposición nuevamente aquellos que han tenido algún impedimento, alguna complicación, el material con el cual vamos a estar trabajando en esta segunda parte del año. Es decir, los apuntes de electricidad y los apuntes de óptica. Por supuesto, tengan presente que a principio de año subimos la totalidad, o sea, ya lo tienen disponible. Pero por si tienen dificultades para encontrarlo, lo que voy a hacer es volver a realizar la carga de los mismos. Veo que no hay ninguna consulta, así que lo que les propongo es que nos reencontremos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Nos estamos viendo. Nos vemos la próxima.